La Universidad Nacional de Lanús, a través del Centro del Adulto Mayor, creó este espacio para celebrar el hacer y el sentir de hombres y mujeres de nuestro pueblo, que a través de sus vidas han aportado con su obra a la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. Reciben el premio Trayectoria por su labor fundamental en los campos del arte, de los derechos humanos, la docencia e investigación, las tareas sociales, militantes y solidarias. Cuando tenía 13 años, salía de la escuela primaria y mi padre me dice, bueno, ¿qué vas a seguir? Y yo le dije, y dibujo. ¿Cómo dibujo? Sí, yo quiero seguir dibujo. Pero me dijo, ¿vos estás seguro de lo que querés? Sí, yo muy convencido. Dice, bueno, primero vamos a hablar con los tíos. Y bueno, mi tío José fue también un poco el que me estimuló, porque cuando mi padre le preguntó, che, mirá, César quiere seguir Bellas Artes. Y mi tío José le dijo, bueno, déjalo, si quiere seguir Bellas Artes, que siga. Mi tío, que a los 6 años limaba la rebarba de las canillas, fue estudiando, fue superando, después se fue a Francia, hizo el monumento a Nicolás Avellaneda, que está enfrente del Automóvil Club Argentino, hizo el monumento a Simón Bolívar, que está en el Parque Rivadavia, el de Roque Sáenz Peña, que está en Diagonal y Florida, a Roosevelt, que está enfrente de la Embajada Norteamericana, el de Galvez, que está en la Chacarita. Yo creo, no sé si estaré equivocado o no, pero contribuyo no a la persona, contribuyo a que el país tenga mejor cultura. Yo un consejo que le daría sería que haga lo que quiera, lo que sienta. Si siente figuración, que haga figuración. Si siente abstracción, que haga abstracción. Si siente surrealismo, que haga surrealismo. O sea, si quiere que haga escultura, o que haga pintura, o que haga grabado, o que haga dibujo, o que haga instalación. Porque lo importante es hacerlo con sentimientos que le vengan de adentro. Algo volitivo, algo que le nazca y que no lo pueda contener. Ese para mí es el mejor consejo que puedo darle a un joven. Yo tengo Gran Premio Nacional, Gran Premio Municipal, Premio Swift, Premio Fondo Nacional de las Artes, pero como este premio no tengo ninguno. Para mí es lo máximo. Soy Oscar Tangelson, economista, director del Instituto de Economía, Producción y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús. De chico viví en una casa inquilinato, en que mis padres jóvenes compartían la dignidad de su pobreza y sus sueños. En el ámbito de lo educativo pasé por el Carlos Pellegrini. Yo vivía en esa época en Villa Bosch, una localidad del suburbio de Buenos Aires, a 6 cuadras de la estación, calle de tierra, que en invierno y con la lluvia se convertía en calle de barro, y llegaba a Charcas y Callao con botas de goma. Tuve la oportunidad de que mis compañeros me eligieran para ser delegado ante la UES, participar del grupo de teatro,
formar parte del equipo de fútbol, participar de una vida intensa y variada en términos de formación. Y luego de eso, el acceso a la universidad. En lo profesional, me desempeñé varios años en Gas del Estado, una empresa que me demostró que es posible la eficiencia en el Estado y que es falso esta dicotomía de eficiencia público-privada. Luego en el Ministerio de Trabajo, luego convocado por Antonio Cafiero, al que entonces no conocía, pasé a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y la llamamos el Banco del Pueblo. Más adelante, en ese lapso, en ese tiempo difícil de la Argentina de inicio de los 70, fui como secretario de Programación Económica a la provincia de Mendoza y por circunstancias de la vida, Naciones Unidas y la OIT me contrataron a partir del 75 y fui director del proyecto de empleo de Naciones Unidas y la OIT en México durante 12 años. Llegó la crisis del 2001. Fui convocado, en primer lugar como secretario de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo. Y tuve la enorme oportunidad de hacer tal vez una de las actividades que justifican mi paso por la función pública, que fue el diseño y la puesta en marcha del programa de jefes y jefas de hogar. Vino un representante importante de la academia, como Alain Touraine, a la Argentina. Y dio una conferencia en la Biblioteca Nacional y tuve que comentar la presentación de Touraine. Y una de las cosas de las que él habló en términos de la transformación política era la voluntad. Y yo dije que iba a plantear una manifestación de voluntad que había escuchado una mujer muy sabia, de una mujer mapuche. Esta mujer dijo: para nosotros los mapuches, los pájaros no cantan porque amanece, los pájaros cantan para que amanezca. Y yo creo que todos nosotros, todos, en todas nuestras trayectorias, tenemos que trabajar muy duramente, particularmente para procurar que una parte de nuestro pueblo pueda volver a la luz del sol de la que está siendo privado. Y de algún modo, una trayectoria no es solo lo vivido, sino también la orientación de lo por vivir. Y creo que este esfuerzo, compartido, compartible, es la que le da sentido al camino que falta por recorrer, no solo en lo personal, sino tener la oportunidad de transferir estos criterios, estas banderas, estos propósitos, estos sueños a quienes tienen que continuar la trayectoria. Yo soy una campesina. Nací el 18 de agosto del año 1932 en el campo de La Matilde, provincia de Córdoba. Me crié hasta los 6 años en ese lugar. Luego de ahí me trasladé a la estancia La Ramada, donde viví hasta los 23 años. Luego de ahí empecé a estudiar bandoneón. No tenía demasiado apoyo. Mi madre llegó a comprarme un piano con mucho sacrificio para que yo no tocara el bandoneón. Mi padre ni hablemos, no querían ninguno, no me apoyaron ninguno. Yo seguí adelante. Llegué a manejar más o menos el bandoneón. Conozco bastante música, pero no tengo dominio de instrumento. Y de ahí no la formé yo, sino que el conjunto del profesor que a mí me enseñaba, que era en la ciudad de La Bulaye, que yo iba una vez por semana, en Sulki,
de la estancia La Ramada a Melo y de Melo a la Bulaye en colectivo. Y ahí estudiaba de lunes a jueves y formó la orquesta que él tenía con sus 3 hijos, 2 personas más que no recuerdo los nombres en este momento, pero el profesor era Agustín Crotti, que supo estar en Buenos Aires, en la calle Habana, creo, de Devoto. En el campo tocábamos con el grupo en salones que se edificaban en lugares del campo donde todo el vecindario se reunía una noche y hacían los bailes como se acostumbraba en aquellos años. Y el animador era el profesor nuestro al frente del conjunto que teníamos. Y ahí estuvimos no sé cuántos años, no los recuerdo. Después yo ya de ahí, cuando mi padre terminó de trabajar en ese lugar, ya nos fuimos a vivir a Melo, que es donde estuve hasta último tiempo, donde me casé y después vine a vivir a Buenos Aires y seguí tocando después que falleció mi marido, porque ni a mi marido ni a mi hijo les gusta mucho el bandoneón, pero yo siempre voy a lugares de jubilados a tocar y así es mi vida acá en Buenos Aires. La música para mí significa todo, me encanta la música. Yo escucho música correntina desde las 2 de la tarde a las 5, todos los días. Soy odontólogo, fui docente en la Universidad de Buenos Aires, en odontopediatría, porque me gustaban mucho los chicos, pero después me di cuenta, en la medida que era jefe de trabajos prácticos y enseñaba a mis alumnos qué tenían que hacer, resulta que la ciencia era muy agresiva para los chicos. Miedo y dolor son los elementos fundamentales que usa la biología para preservar a los seres vivos. Y ahí me di cuenta entonces que yo, que amaba a los chicos, los estaba agrediendo. Y ahí dije, no, tiene que haber una solución. Y ahí me transformé en investigador. Yo hablo de preservación. ¿Por qué hablo de preservación? Por todo lo que me dio la biología. Esa planta de limones que está ahí afuera está preservada por la biología, y una rosa, un rosal está preservado por la biología. Algo tiene que haber para que eso esté preservado, y un dinosaurio no lo eliminó porque, ¿por qué? No sé. Durante 5 años nosotros estamos en la facultad aprendiendo las enfermedades para después tratarlas, aprendiendo las patologías para después tratarlas, aprendiendo los diagnósticos, y no aprendemos de salud. Es un impacto sociológico que producimos con un programa comunitario, ya sea en África, como tenemos cantidades de programas, como sea en toda Latinoamérica. Y eso lo tiene que hacer un sociólogo. Pero la alegría de toda la gente cuando ve que llega el grupo de dentistas, porque eso generalmente lo hacemos en grupos, no en forma individual, cambió totalmente. Yo les agradezco mucho a la Universidad de Lanús por el reconocimiento, pero ¿saben una cosa? Que yo lo único que hice fue trabajar. Y trabajar mucho más cómodo y mucho más feliz, y viajé más, y conocí gente, y comí comidas exóticas, y todo eso por trabajar. Honestamente, de corazón, hay miles de personas que se merecen mucho más que yo un reconocimiento popular. Pero gracias de todos modos, ¿no? Me siento muy honrado.
soy Cristina Vanegas, soy actriz, soy directora de teatro. De hecho, tengo un pequeño teatro desde hace 32 años, que es el Excéntrico de la 18, donde también doy clases desde hace muchos años, dirijo talleres de actuación, por supuesto, de teatro. También soy cantora de tangos y también escribo desde hace muchos años, desde que tenía 10 años. Es una actividad un poco más secreta, paralela, pero en la que siempre estuve muy comprometida también. Yo llegué a esta profesión muy naturalmente, porque mis padres, mi madre fue una pionera de la televisión argentina, Nelly Prince, mi padre, Oscar Vanegas, fue productor de televisión. Y bueno, yo siempre digo que mi verdadero hogar era el viejo Canal 7, porque allí pasé muchísimas horas de mi infancia en contacto con todo lo que tenía que ver con la trastienda de la producción de televisión, que en ese momento era en vivo y en directo, porque no existía el videotape. Y bueno, para mí era muy divertido estar detrás de las escenografías, adentro de los camarines de maquillaje, donde se maquillaban las actrices, las locutoras. Así que bueno, creo que estar allí fue una primera escuela y un primer espacio, digamos, de conocimiento, de confianza y de algo tal vez seguramente inexorable, que tiene que ver con cómo y dónde uno fue criado y qué elecciones uno hace a partir de eso, ¿no? Creo que era un poco inexorable que eligiera seguir el camino de mis padres. Luego me casé con un actor también, y me casé muy joven, a los 16 años, de modo que bueno, eso también fue una influencia importante para mí. Armamos un grupo de titiriteros, o sea que empecé siendo titiritera, y después ya me dediqué a actuar. Debuté a los 19 años en teatro, y desde allí hasta acá, bueno, nunca paré. Digamos que la elección de ser alguien independiente en la vida tiene su costo, no solo en lo económico, en cuanto a lo que sería la relación con una jubilación más digna, sino también en lo que tiene que ver con lo que significa culturalmente estar por afuera, digamos, de las leyes del sistema del teatro comercial, por ejemplo, o de la televisión comercial, o del cine comercial. Digamos que he hecho siempre lo que quise, he elegido siempre con absoluta libertad todo lo que hice, tanto en teatro como en cine, como en televisión. Algunas cosas salieron bien, otras no, como es lógico, digamos, pero creo que las elecciones siempre fueron honestas y desde un lugar en el que, digamos, pensaba que sí deseaba y sí era importante para mí y para otros, y a lo mejor también necesario. A los jóvenes que se inician en esta profesión les diría que, bueno, que hay que tener mucha resistencia, mucha capacidad de resistencia, porque es una profesión absolutamente inestable. Es muy difícil poder vivir de esta profesión. Son muy pocos los actores que realmente pueden sostenerse a través del tiempo en continuidad con nuestro trabajo. Entonces creo que hay que ser valiente, hay que tener mucho coraje, hay que tener mucho aguante y mucha capacidad de resistencia, porque en estos tiempos, además tan oscuros que está atravesando nuestro país, es cada vez más difícil también sostener nuestros proyectos. Es cada vez más difícil ser coherente, poder llevarlos adelante y realizarlos. Bueno, en principio es la primera vez que recibo un premio de una universidad nacional. Para mí es un verdadero honor, porque para mí la
la Universidad Nacional, la educación pública es algo extraordinario. Es un proyecto de nuestro país que significa muchísimo para toda la ciudadanía y por supuesto todas las universidades que forman parte de los cordones que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Digamos que ese proyecto, ¿no?, de construir universidades me parece que es de una importancia fundamental. Creo que son espacios también de resistencia extraordinarios, y creo que tienen, las universidades, ¿no? Y creo que tienen, digamos, para mí una calidad ética admirable, porque creo que cada vez va a ser más difícil sostener la educación pública en nuestro país, y creo que en las universidades públicas se está haciendo una tarea heroica y absolutamente imprescindible. Mi nombre es Luis Genga. Nací en Belville, ciudad de la provincia de Córdoba, donde estudié mi escuela primaria e hice el secundario en magisterio, o sea, en la vieja escuela normal, que después de 5 años me dio un título que comencé a usar al poquito tiempo, porque con 17, 18 años me vine a la Patagonia a trabajar. Fui a trabajar a Chubut como maestro, creyendo, acunando la esperanza de que tenía en mi mano el poder del conocimiento. Y resultó ser tan falso, tan erróneo. Yo en realidad lo que venía era aprender. Ese chico de biblioteca se transformó en menos de 15 días en un hombre de caballos y cuchillos. Así andaba dando clases por esa zona de Chubut. Viniendo todas esas privaciones, un buen día salí a lo que podría decir el mundo ciudadano, el mundo más habitable, quizás menos respirable, por supuesto, pero más habitable. Y me encontré en Chipoleti, en una escuela, en donde había muchos problemas que dependían del gobierno. Entonces empecé a trabajar con los compañeros docentes, que en ese momento se unían en pequeños núcleos, que casi siempre tenían tareas de tipo humanitario, de tipo proteccionista hacia los mismos compañeros que llegaban de afuera. Esto recién era una provincia, recién había pasado a ser provincia Río Negro, era una provincia nuevita. Así que esos grupos de docentes me llevaron a pensar de que había que buscar una organización un poco más amplia, más fuerte y que fuera conectiva con toda la provincia, con todos los centros que se iban formando en la provincia. Y llegamos así a conformar un sindicato que a la vuelta de poco tiempo se conformó en lo que hoy es la Unión de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué dediqué mi vida a los derechos humanos? Porque no entendía qué eran los derechos humanos, no sabía qué eran los derechos humanos, no los entendía. De esa gente que comenté antes, le vi voltear los ranchos y salí a pelear con ellos para que no les quitaran el territorio. Había un señor que iba a alambrar y alambrar, extender kilómetros de alambre. Y cuando llegué ya lo habían hecho, pero quedaban algunos todavía, y a culata de camionazos les volteaban el rancho. Entonces, por favor, que aquí hay vida, que esta gente tiene que vivir. Entonces,
creo que ahí, sin saberlo, estaba trabajando ya por los derechos humanos. Me siento muy marcado, siento una gran cicatriz que llevo encima, que es el exilio. Creo que ese es el peor momento, es la anécdota fundamental. Estar vendiendo libros en España y de pronto darme cuenta que no tengo país, que no tengo hermanos, que no tengo parientes, que no tengo amigos. El exilio es una durísima experiencia. Creo que en mi caso me salvaron mis 3 hijas que nacieron en España, que felizmente nacieron sanas, que eso es lo que pedíamos con mi compañera, decir que nazcan sanas, que podamos criarlas. Si no fuera por ellas, creo que esa etapa del exilio, aún volviendo a Argentina, me sería insuperable. En esta lucha por los derechos humanos, que está muy ligado con la educación, por supuesto, yo les diría, jueguen por la utopía. A nosotros nos dio vida el mayo del 68, cuando decían exijamos lo imposible. Creo que ahí está la clave de todo. Si te reconoce una universidad, como en este caso la Universidad de Lanús, puede ser útil para que muchos compañeros no te admiren ni te respeten más, sino que compartan más cosas y digan, bueno, Luis, que fue reconocido por la universidad, todavía es nuestro compañero, no se llenó de orgullo para restregarnos un papelito, sino sencillamente pide que eso sirva para poder juntar más y poder andar más juntos todos. Yo soy Miriam Gorbán, Miriam Kurganov de Gorbán en realidad. Tengo 86 años, vivo en Lomas de Zamora desde hace 70 años y en este mismo barrio también. He desarrollado una actividad tanto cultural como profesional. Acá en Lomas en especial soy fundadora de algunas instituciones culturales como la del Ateneo Popular de Cultura, que tuvo vida desde el 63 al 76, que abrió un camino diferente en la tarea cultural de Lomas, porque fue una institución de puertas abiertas, donde pudimos también juntar las expresiones más ricas del arte y la cultura de Lomas, pero al mismo tiempo trasladarla a los barrios, a las sociedades de fomento, a los clubes, a los patios abiertos. Y en lo profesional, bueno, yo soy originalmente dietista desde el año 50 y luego hice la licenciatura de nutrición en la Universidad de Córdoba, que permitió hacer la nivelación de nuestros conocimientos. Y cuando cumplí 60 años recibí el título de licenciada en nutrición. Desde siempre he estado en las organizaciones profesionales de nutricionistas y dietistas y formaba parte de la Federación de Graduados en Nutrición. Entonces aparece la convocatoria a la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 96 en Roma. Ya tenía 60, ¿no? Y dije, bueno, como jubilada, todo sueño de una nutricionista es conocer la FAO. Entonces me voy con mis propios medios a conocer la FAO. Y más que a conocer la FAO, a ver la cumbre que me atraía la temática. Bueno, allí me encontré, participé de las reuniones de las organizaciones no gubernamentales en paralelo con las organizaciones oficiales
Y encontré, digamos, este camino que empecé a recorrer de nuevo. Cuando creí que había terminado parte de mi carrera, empecé una carrera nueva. El contacto con las organizaciones sociales que trajeron de parte de la vía campesina el concepto de soberanía alimentaria, los debates que se generaron en ese momento allá. Ya entonces conocí a Vandana Shiva, a las personalidades que ya estaban luchando, digamos, por un planeta mejor, que valga la pena de ser vivido. Y entonces, participando en eso, me entusiasmó este nuevo concepto que superaba el concepto de seguridad alimentaria, reafirmaba el derecho de la alimentación, pero lo planteaba ya como una política de Estado, como una política pública que sea abarcativa no de la seguridad individual de cada uno de nosotros, sino de todo, en relación al concepto de la soberanía popular, de la soberanía de los pueblos, para elegir sus propios destinos, para elegir sus propios modos, digamos, de cultivar o de producir, que responda no solamente a las condiciones de habitabilidad, de sostenibilidad, sino también a sus tradiciones culturales, históricas, que tanto tienen que ver y que en estos momentos de acelerada globalización se van perdiendo en el camino. Es así que nace en el 2003 la primera cátedra de soberanía alimentaria en la Universidad de La Plata. Poco después, años después, agronomía, y la nuestra, la de la UBA, la de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. A raíz de los 20 años de trabajo en el 2016, justamente a 20 años, fuimos invitados a La Haya para contar la experiencia de la Cátedra Libre, única en el mundo. Nadie concibe, primero una universidad pública y gratuita no se concibe en el mundo. Esto tenemos que valorar de nuestra universidad. Y entonces en La Haya nos preguntaba, ¿cómo es eso de una cátedra libre? Porque el sector académico está allá arriba y lo demás está por debajo. Y eso no se da en nuestra sociedad. No son pequeños nuestros aportes, son el resultado de equipo de muchísima gente que ha trabajado en esto, que sigue trabajando. Soy Hugo Chumbita, historiador, docente, abogado, ya en ejercicio hoy principalmente de la docencia, ¿no? A mí siempre me interesó la historia desde la época de estudiante. Solo que seguí la carrera de abogacía por esas cosas de incluso desconocimiento del medio universitario, donde yo venía del interior, de La Pampa, a Buenos Aires, y tampoco conocía bien la oferta, ¿no?, de las nuevas carreras que en aquella época se iniciaban en nuestra Universidad de Buenos Aires. Cosas que me contaba mi padre, mi familia, que tenían mucho que ver con la historia política y con esa saga familiar, en todo caso, de mi padre, que venía de La Rioja, que era descendiente de los caudillos montoneros, riojanos, y aún más atrás de los indígenas que resistieron la conquista hispánica. Aunque estas cosas las fui investigando y las fui conociendo con el tiempo. Y todo esto, bueno, más la situación política de la época, hay que pensar de que yo viví toda la época de las dictaduras militares, de los gobiernos civiles transitorios que eran derrocados por los golpes, y todo eso era también una motivación muy fuerte, yo creo, para, bueno, buscar las raíces, ¿no?, de la historia argentina, que nos hacía vivir tiempos tan convulsos, tan complejos. Creo que la historia es una forma de revisar nuestro trayecto como pueblo y por lo tanto conocernos como sociedad. Una persona individualmente solamente se puede definir conociendo su historia,
sus antecedentes de vida. Y lo mismo ocurre con un país, con una sociedad, con un pueblo. La historia es la perspectiva que nos da la identidad y la clave para entender los problemas actuales. Bueno, estoy en una edad en la que por ahí me tocan algunas compensaciones. Creo que es muy gratificante, ¿no? Ser premiado, y más de una de las universidades nuevas como la de Lanús, por la que yo siento también un especial cariño, ¿no? Y bueno, solo me queda agradecerles una distinción que no sé si merezco, pero en todo caso me ayuda a pensar de que mi trabajo universitario no ha sido en vano. Mujer, mamá, abuela, ante todo. Una profesional que llegó con la mano de la música al canto lírico por un lado, al canto popular por otro. Y entre la música y no música y el pensamiento, que es quizá lo que más me atrae como conocimiento, haber llegado a representar a mi país, Argentina, haber llegado a representar políticamente, socialmente, estructuralmente y sobre todo culturalmente a mi país. Quizás mi preocupación por el tema de la educación sirva precisamente porque tuve mis dos, padre y madre, que nunca me obligaron a nada, pero sí me dieron las ganas de estudiar, de escribir, de aprender. Tanto es así que la familia mía se vanagloriaba de tener una criatura que a los 5 años sabía leer y escribir perfectamente. Si yo tengo que decirle algo a alguien que quiere estudiar, sea la música o sea el teatro, yo le aconsejaría que se tomara la posibilidad de hacer las dos cosas, o sea, de ingresar a las dos escuelas, estén dirigidas por quienes estén dirigidos o les parezca mejor, pero las dos cosas juntas, porque ahí es donde uno descubre la necesidad de una y de la otra. Es decir, el teatro se apoya en momentos inolvidables de la música, y la música es absolutamente necesaria para refrendar los espacios y los momentos del teatro universal. La palabra universidad son todos los colores del mundo que te amparan, que te protegen. Si dentro de todos esos colores del mundo, dentro de esta universidad, no tengo más que palabras de agradecimiento, como me ha ocurrido en otros casos, pero al mismo tiempo la obligación, eso es lo que me deja. Esta nominación, esta entrega que hace la universidad, aparte de sus dirigentes, yo creo que me dan la oportunidad de pensar una vez más qué buena cosa es haber estudiado en la vida para refrendar los sentimientos, las virtudes, y los poderes o menesteres, y que todo eso te lo enseña una universidad. Llegar a una universidad, adentrarte en una universidad y poder realmente despuntar el vicio del estudio permanente para conocer mejor la vida, no me hace otra cosa más que, y no es poco, agradecer,
recontra agradecer y esperar seguir hasta que ya no esté justificando esta entrega, este premio, porque detrás de mí vienen otros y detrás de cada estudiante que ha sido viene el estudiante que, no siendo ya, sigue estudiando y sigue perfeccionándose en homenaje a los que tienen la generosidad de escucharlo. Yo soy Néstor Perrone. Me doctoré en medicina, soy doctor en medicina. Me recibí, trabajé en el Hospital de Clínicas, fui residente del Hospital de Clínicas, practicante en aquella época. Y quedé como médico concurrente de la sala 10, que era la sala de ginecología. Cuando ya cumplía casi 30 años y me invitaron a ir al sur para ayudar a algunas intervenciones quirúrgicas de la especialidad. Me quedé 10 años y atendí partos en los ranchos, sin que hubiera hospital, sin que hubiera nada. Yo atendía con las costumbres locales, aprendí mucho de las costumbres de las parteras que había, de naturales. Y la provincia de Neuquén me invitó estaba en esa época al frente del gobierno el señor Felipe Zapag, me invitó a ser primero director de salud pública y después secretario de salud pública. Elegí el campo de la salud pública por la intervención de una doctora que la voy a nombrar, Susana Brescia, que era directora de maternidad e infancia en la provincia de Río Negro. Yo atendía solamente a los enfermos. Nunca jamás se me ocurría ver a un niño sano. Entonces la doctora Brescia vino y me dijo, no, así no se trabaja. Y me enseñó a trabajar sobre la base del control. Y me dijo, mira, si no atendés, si no controlas al niño cuando está sano, para que llegue con un peso adecuado, etc. Las madres necesitan también que se les explique, que se les diga. Y bueno, entonces dije, qué interesante esta forma de trabajo. A los jóvenes que van a hacer salud pública les diría que piensen que solos no van a poder cambiar nada. Que esta es una profesión de trabajo compartido. Recibir un premio de una universidad pública representa un reconocimiento de una institución, de las instituciones más nobles que tiene la sociedad. Este reconocimiento que me hace la Universidad de Lanús, lo comparto con todos los que trabajé juntos. Si algún mérito tengo, es haber elegido a la gente que me rodea. Yo provengo de un hogar muy humilde, de inmigrantes. Mi madre era hija de una indígena guaraní. Mi abuela fue la que me crió, porque mi madre murió. Somos varios hermanos, éramos 3 varones y una mujer. Así que fuimos a parar a asilos de huérfanos. Íbamos a comer tallarines al estudio de Quinquela Martín. Ahí conocí a Alfredo Palacio, gente. Y ahí comencé a participar, no sé si militar o no, en las parroquias. De chico vendía diarios. Poca gente conoce que en Plaza de Mayo estaban los kioscos de libros alrededor de la plaza, como en París. Y había un librero que yo nunca supe su nombre y él nunca supo mi nombre.
Y los dos nos comunicamos de las siguientes formas. Yo le llamaba Don y él me llamaba Pibe. Así que era la relación de Don y el pibe. Don, ¿qué libros hay? Libros usados, porque no podía pagar. Cuando vendía diario, me pagaba el patrón unos pesos, compraba libros. Entonces, ¿y Don qué tiene para mí? Y pibe, mira, te guardé estos libros. Bueno, la relación era esa, muy linda. Era un hombre que leía muchísimo. Y un día me dijo, pibe, te voy a regalar un libro. Y claro, para mí regalar un libro era algo extraordinario. Y era la autobiografía del Mahatma Gandhi, mi experiencia con la verdad, que me impresionó hasta el día de hoy. Y el otro libro, mira, quiero que lo leas. No es un libro fácil, pero te va a ayudar. Era un amigo del Mahatma Gandhi. La montaña de los 7 círculos de Thomas Merton, monje trapense de la abadía de Getsemaní, un hombre extraordinario que me marcó mucho. Entonces, la cosa comenzó así. Y así comencé a militar, a ver, hasta que un día ya estaba en la universidad, porque hice la Escuela de Bellas Artes, después la Universidad en La Plata. Llegó a la Facultad de Derecho de Buenos Aires un discípulo de Mahatma Gandhi, que era Lanza el Basto, un gran escritor italiano que fundó los ashram gandhianos en Montpellier, en el sur de Francia, donde estuve, donde lo conocí, Y la primera charla que dio en la Facultad de Derecho fue en francés. Después aprendió el castellano. Pero era un hombre que nos abría la cabeza, ¿sí? ¿No? Que comenzamos a ver lo que era la no violencia, la lucha, la violencia con la contraviolencia. Y bueno, así fuimos militando hasta que ya adulto me piden de poder organizar el movimiento que ya venía del año 60 desde México a la Patagonia, organizar este movimiento a nivel continental. Ahí nace el Servicio Paz y Justicia. Y cuando asumo este compromiso, tengo que dejar cátedras y todo y comenzar a conocer América Latina. Por una cosa es leer sobre América Latina y otra cosa es caminar a América Latina. Estuve preso en Brasil 2 veces, en Ecuador, me expulsó Pinochet de Chile, de Uruguay, de Paraguay, que estaba en la dictadura de Stroessner. Sabíamos los riesgos que eso tenía, pero estuve preso también en Ecuador. Cuando regresé fue cuando me prendieron. Ahí vino la parte más dura. Pasé por la cárcel, por las torturas. Soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte, pero nunca bajé los brazos, porque aprendí lo que era la resistencia dentro de la prisión. A los jóvenes lo que les puedo decir que lo que tienen que hacer es hacer caminar la palabra, no la palabra estática, no esa palabra que da vida, que da fuerza, que da esperanza, una palabra de construcción. Es la única forma que esa palabra camine. Este reconocimiento de una universidad pública es una satisfacción porque, bueno, dice que el caminar de uno tiene un sentido de vida, ¿no? Y que esto, lógicamente, lo que tenemos que hacer es transmitirlo, para que haya muchos otros que reciban el reconocimiento, no nada material, el reconocimiento del afecto, del cariño de un pueblo cuando caminamos juntos.